En Puerto Rico, las ciudades de siempre ha sido el escenario más dramático donde se muestra la violencia sobre la vida. Esta se abandona cuando las poblaciones marcadas por clase, raza y género las vemos segregadas y destinadas a espacios de la ciudad carentes de las condiciones mínimas para la vida, condenándolas a la miseria y la enfermedad, ya fuera por la falta del cuidado del Estado sobre la infraestructura de salubridad, vivienda, educación, como también a la cárcel o a la muerte, cuando estas vidas son tomadas por la empresa del narcotráfico. Podríamos decir que este escenario de abandono y violencia es justo el que nos muestra la historia de los pobladores de las comunidades del Caño, desde su misma instalación en los años 30 hasta el momento actual. El reclamo que con urgencia han planteado para el desarrollo de un entorno habitable en los márgenes ha sido el dragado del Caño Martín Peña. La indiferencia histórica del Estado, aún en el pasado de mayor abundancia, es la evidencia más clara de cómo hay poblaciones cuya vida no importa. Sería oportuno recordar que ya el Estado dispuso, cuando le convino, el dragado del otro caño, el San Antonio, en la década del 20, cuando necesitaron construir las facilidades del puerto en la bahía de San Juan. Desplazaron a la población marginal y pobre de Puerta de Tierra a Barrio Obrero, instalándose allí como propietarios independientes, aunque ubicados bastante lejos del Puente Dos Hermanos, cuyas cercanías fueron ocupadas por el vecindario más exclusivo de Puerto Rico, como fue el Condado y después Miramar. La proximidad al puente sirvió de símbolo de la exclusividad citadina, sobre todo una vez desplazada fuera a la población pobre que le era cercana. Y es que en las primeras décadas del siglo XX fue ese puente el que permitía ensanchar el territorio limitado de la ciudad amurallada, que se abrió a través de él a la carretera central o Ponce de León, trazando el recorrido desde San Juan a Río Piedra. Tal parecía que si la cercanía al puente era símbolo del barrio rico, sus lugares más distantes serían ocupados por las poblaciones pobres. Visto así, uno podría pensar que el otro caño, el Martín Peña, ese que no se dragó, ha servido también como símbolo de la pobreza, el abandono y la violencia a que se sometió. No deja de ser una paradoja y de alto contraste entre la riqueza y la pobreza que al cruzar su puente te encuentres con la milla de oro, algo así como la Sitio San Juan, arquitectura del capital financiero mundial con sede en Puerto Rico. Las comunidades que poblaron el Caño durante la segunda mitad del siglo XX fueron testigos de cómo se erigían en su cercanía los altos rascacielos, símbolos del éxito económico de la isla, frente a la indiferencia, la invisibilidad y el abandono a las que ellas estaban condenadas. Conviene recordar que a las poblaciones del Fanguito, no sin luchar por su permanencia en el lugar, se las desplazó a los recién inaugurados residenciales de la Cruz para poder construir ahí el famoso expreso. Y ese expreso marca lo que sería el camino del desarrollo capitalista de Puerto Rico en la segunda mitad del siglo XX, después de resultar fallido su proyecto de industrialización. Ese que se puede identificar con el del real estate en su modalidad urbanística del mall, el expreso y la urbanización. El modo de vida de la sociedad de consumo adquiere materialidad espacial en la propiedad de la casa vía la hipoteca y a la vez llenando el imaginario moderno de la clase media extendida en Puerto Rico desde la década del 60. Ese desarrollo de la propiedad privada de la casa, individual, familiar, fue la fuente de lo que hoy conocemos como capital financiero y su matriz del crédito deuda vía la hipoteca, que hoy aparece en crisis. Lo cierto es que el tránsito del arrabal al caserío no cumplió con la promesa de llevarlos a la propiedad de la casa de urbanización, para así alimentar el imaginario clase mediero que serviría de vitrina de la democracia o de lo mejor de dos mundos, eslogan muy difundido sobre la transformación de Puerto Rico. Hace tiempo que ese imaginario se fumó y se ha convertido en pesadilla, no solo por los sin casa de María, o por los techos azules de Sinfema, o por la oscuridad de sus casas y calles, por la ausencia de la Autoridad de Energía Eléctrica, sino por la ruina de la clase representada con ese proyecto urbano que ahora vive la pérdida de su bien más preciado, la casa. Más de 20.000 familias han sido sometidas a ejecución hipotecaria
desde el 2010. El año pasado fueron desalojadas más de 4.000 familias y el cálculo es que alrededor de 35.000 familias más habrán sido echadas a la calle. El drama del abandono y la violencia hoy se expande mucho más allá del Caño. Ya hace tiempo esas comunidades, aún en las condiciones de la mayor exclusión por parte del Estado, cosa que como bien piensan algunos, para ver si finalmente se rendían, se han negado no solo a moverse, sino a rechazar el imaginario de la propiedad privada, incorporando una alternativa a ella, como lo es la propiedad colectiva para el objetivo común de desarrollo urbano, bajo la figura novedosa del fideicomiso de la tierra y de organización comunitaria en el G8. Hoy la lucha por el dragado del Caño, a esa lucha se le añade la de la recuperación de la luz post-María. Y es que el discrimen, la exclusión, la precariedad ha sido la forma permanente de la vida en el Caño. Y ahora se ha vuelto más precaria y difícil. Lo curioso es que no es porque no trabajen. Hay estudios que demuestran que son comunidades con un alto por ciento de gente trabajadora, tanto en los empleos formales como los que se denominan informales. Pero hoy, con la ruina del modelo hipotecario, pero también el de las ruinas dejadas por María, se muestra de manera dramática la violencia, el abandono de la vida que había sido invisibilizada. Y lo más importante, que el rostro del Caño es también el rostro de Puerto Rico. ¿Qué hacer? Es una pregunta que siempre convoca. El Caño y sus novedosas formas organizativas e imaginarios colectivos han enfrentado por largo tiempo la falta de cuidado, la exclusión ciudadana y de derecho a una vida digna en la ciudad. La batalla continúa, no solo no se ha ganado, sino que se ha expandido y ahora vienen otros flancos de lucha para la sobrevivencia a escala social. Sin embargo, rescatar las huellas de esa memoria, pensar en la reserva de esa fuerza y la potencia y solidaridad que se despliegan en las comunidades del Caño sigue aquí y es más urgente que nunca hacerla visible.